Había una vez un joven estudiante, Ido Joe, que vivía con su padre, quien dirigía un gimnasio de taekwondo en una zona rural, y era bastante estricto. Joe no soportaba el ambiente tenso de su hogar, y por eso su relación con su padre no era cercana. Un día, un alegre joven llamado Shin Yu-yeon llegó desde Seúl como inquilino en su casa, ubicada sobre el gimnasio. Yu-yeon soñaba con entrar a la universidad y especializarse en taekwondo, por lo que entrenar allí lo acercaría a su meta. La llegada de Yu-yeon cambió la vida de Do-joe. Él era un chico ordenado y estricto, mientras que Yu-yeon era alegre y quería divertirse. Yu-yeon se sorprendió enormemente cuando vio al padre de Do-joe golpear a su hijo, sin que este incidente alterara su rutina. Yu-yeon intentó acercarse a él, aunque no sabía muy bien cómo hacerlo, y en su intento lo invitó a comer helado de vainilla con ajo, diciendo que era algo típico de la zona, aunque lo cierto es que Do-joe nunca había oído hablar de eso. Do-joe le aconsejó que volviera a Seúl, pero Yu-yeon le explicó que no tenía a dónde ir, ya que había sido echado de casa y expulsado de la escuela. Esto no entusiasmó a Do-joe, quien simplemente le pidió que no se metiera en sus asuntos. Sin embargo, Yu-yeon hizo todo lo contrario, y su relación, que comenzó como una simple convivencia, se fue volviendo significativa para ambos. Un día, mientras seguía a Joe en los mandados que le encargaba su padre, Yu-yeon logra que él se abra un poco y le confiese que su madre no está con ellos, porque los había abandonado, y que su padre apenas le brindaba apoyo. Yu-yeon le dijo que parecía una persona increíble por todo lo que hace, y es que, a decir verdad, ¿a qué se le puede llamar una familia normal? Él mismo explicó que su familia parecía normal ante los demás, pero que, en realidad, tenían muchos problemas. Su madre, una cristiana devota, lo había echado de casa por un error y lo había enviado lejos solo para mantener las apariencias. La franqueza de Yu-yeon despierta la empatía de Joe, quien le aconseja buscar otro lugar a donde ir, ya que él mismo planea irse pronto. No obstante, Yu-yeon piensa que no tiene muchas oportunidades. Esa noche, ambos se encontraron con algunos compañeros de Joe, quienes le reprocharon las acciones de su padre hacia ellos. Yu-yeon, dispuesto a defender a Joe, casi inicia una pelea, pero Joe lo aparta. Aunque Yu-yeon quería enfrentarlos, Joe piensa en las consecuencias y en el riesgo de que Yu-yeon se lastimara en el proceso. Así, entre conversaciones profundas y bromas de Yu-yeon, la amistad de ellos se va afianzando, y la enorme sonrisa de Yu-yeon comienza a ablandar el corazón de Joe. Y es que ve esa expresión. Incluso, Yu-yeon comienza a ajustar su rutina para no hacer ruido y permitir que Joe pueda concentrarse en sus estudios, aunque esto no le resulte tan fácil. Llegando incluso a cocinar para él. Todo iba bien hasta que el padre de Joe vuelve a agredir a los compañeros de su hijo, justificando sus golpes como parte de la educación. Además del problema evidente en sus métodos, el conflicto radica en que nadie parece cuestionar sus acciones. Estos chicos se desquitan con Joe. Tirado en el suelo, Joe recuerda la amistad que había tenido con ellos, en especial con Gi-yeon-ho, y reflexiona sobre cómo, de ser amigos, ahora se detestan, mientras que desconocidos, como Yu-yeon, podían convertirse en mejores amigos. Sencillamente son cosas que no logra comprender. Joe busca refugio en Yu-yeon, y aunque este quiere ayudarlo con sus heridas, Joe prefiere hacerlo solo. Yu-yeon también comenzó a experimentar la metodología arcaica del padre de Joe, y mientras Joe trata sus heridas, Yu-yeon hace lo mismo, intentando hacer el menor ruido posible para que Joe no lo note. La alegría innata de Yu-yeon hace que Joe olvide sus penas, aunque sea por unos momentos. Incluso hizo nieve artificial,
porque sabía que Joe deseaba ver nevar. Los problemas comienzan cuando Joe le dio una tregua a Yu-Yeon en un combate de taekwondo. Yu-Yeon se molesta, cree que Joe lo está dejando ganar, pero no era por eso, sino porque se dio cuenta de que Yu-Yeon está lastimado. Al confrontarlo y ver sus moretones, Yu-Yeon se justifica diciendo que las lesiones son normales en un atleta. Sin embargo, Joe sabe la verdad. Le dice que no tiene por qué soportar malos tratos, solo porque vive allí. Es entonces cuando Yu-Yeon comprende que a Joe realmente le importa. En un impulso, Yu-Yeon lo besa y más tarde, tras la pared, se disculpa y le confiesa que le gusta e importa muchísimo. Joe no alcanza a responder porque su padre, ebrio, llega a casa gritando y llamándolo. Conociendo el deseo de su hijo de irse a Seúl y abandonarlo, su padre empieza a reprochárselo y a intentar agredirlo. Yu-Yeon se interpone, pero el señor no se detiene y comienza a hablar de la madre de Joe y su abandono. Esto enfurece a Joe, quien responde que seguramente su madre es feliz por haberlos dejado. Yu-Yeon nota el dolor que esto le causa a Joe. El señor intenta golpearlo, pero Yu-Yeon lo detiene y huye con Joe. Afuera, ellos están más atentos a la confesión que han tenido, ambos con la intención de besarse, aunque inseguros de cómo hacerlo. Es dentro de una camioneta, refugiados del frío, donde por fin se atreven a unir sus labios en un beso nervioso y dulce. Con mucho cuidado, sin que nadie los descubra, escapan de casa y se dirigen a Seúl, donde pasan un agradable momento. Visitan una cafetería en la zona que Yu-Yeon frecuentaba, recorren la universidad y Joe le confiesa que quiere ser arquitecto, pues así, sin importar a dónde vaya, siempre podrá construir algo. Esa noche, al no ser aceptados en ningún hotel por ser menores de edad, se quedan en una especie de biblioteca. Es allí donde Yu-Yeon revela que fue expulsado de la escuela por golpear a un profesor, ya que salió en defensa de un amigo que siempre era maltratado por dicho maestro. Joe le cree, y ambos comienzan a hacer planes a futuro. Joe le pide a Yu-Yeon que se mude con él cuando cambie de casa, y Yu-Yeon, queriendo hacer algo bien por primera vez en mucho tiempo, acepta. Joe le confiesa que le gusta, y así, su relación sigue avanzando. Yu-Yeon está extasiado, vive con la persona que le gusta y puede hacer deporte con ella. Ambos comienzan a enfocarse en sus planes a futuro, al tener los días contados para que Joe haga el examen de admisión de ingreso a la universidad. Los dos confían en que todo saldrá muy bien. Cuando Ji-yeon le pregunta a Joe por qué ya no le habla, Joe le recuerda lo que sucedió en el pasado, además de que Ji-yeon lo llamó culpable por asociación, debido a lo ocurrido con su padre. Un nuevo enfrentamiento se avecina. Sin embargo, Yu-Yeon evita que esta situación se agrave. Yu-Yeon da la buena noticia a Joe de que fue aceptado como parte del equipo de la selección nacional y que debe prepararse aún más. Joe está tan feliz por él que le da un pequeño beso en los labios, lo cual sorprende y alegra a Yu-Yeon. Y estando felices y contentos, Yu-Yeon se ofrece a hacer algunos mandados que el papá de Joe solicita para permitir que Joe descanse, pero al pedirle al señor y a sus amigos que bajen la voz, porque el examen de ingreso a la universidad es al día siguiente, se enfrenta a la furia del señor. Joe asiste al examen, pero cuando se entera de lo sucedido, enfrenta a su padre. Este le responde que golpeó a Yu-Yeon para que se convirtiera en una persona decente. El señor denunció a Yu-Yeon, quien fue llevado a la comisaría. Sus padres acudieron por él y se disculparon en su nombre por su comportamiento. Enfurecido, Joe toma un cuchillo de la mesa, pero al verse en el espejo, se asusta del reflejo de la persona en que se está convirtiendo. En medio de una fría noche, Yu-Yeon se va con sus padres, dejando muchos recuerdos en ese pequeño lugar. Más adelante regresa, pero Joe ya no está. Espera pacientemente su regreso, y al sentirse culpable por la partida de Joe y el distanciamiento entre él y su padre, se mantiene en contacto constante con el señor. Y así pasan 12 largos años. Ahora, con 31 años,
Yu Yeon lamenta no haber alcanzado su sueño de ser miembro del equipo nacional, ni director de un club de taekwondo. Sin embargo, sigue vinculado al deporte como entrenador de niños en Seúl. El señor Joe, con quien ha cultivado una relación más cordial, le propone que se haga cargo de su gimnasio, ya que siente que no está en condiciones de mantenerlo. Yu Yeon promete pensarlo, pero nunca alcanza a darle una respuesta, pues el señor sufre un accidente en el que pierde la vida. Durante el funeral, con una atípica nevada, Yu Yeon vuelve a ver a Joe. Aunque intenta acercarse y ayudarle, la actitud distante de Joe se lo impide. Al final de la ceremonia, Yu Yeon quiere hablar con él, pero Joe le dice que finalmente es libre y se retira. El destino pronto los reúne de nuevo una noche en que Yu Yeon ve a Joe mientras deja a sus pequeños alumnos. Deseoso de hablar con él, Yu Yeon se acerca, pero en ese momento llega Hee Yeon. Sin embargo, este encuentro le permite a Yu Yeon convencer a Joe para que hablen, y finalmente van a cenar junto con Hee Yeon y algunos excompañeros de universidad. Durante la cena, Yu Yeon empieza a comprender la nueva vida de Joe. En la conversación, descubre sus conexiones, las personas con las que se relaciona y su nuevo poder adquisitivo. Parece otra persona. Viendo que Joe no tiene intención de hablar con él, Yu Yeon se retira y Joe lo acompaña hasta la salida. Yu Yeon comenta que Joe ha logrado el éxito que alguna vez soñó y le pregunta si lo llevó allí para demostrárselo. Le pide que, si no tiene necesidad económica, no venda el gimnasio de su padre tan pronto, ya que aún quedan pertenencias en la casa, y le habla sobre los planes que el señor tenía para el lugar. Finalmente intenta explicar lo ocurrido el día del examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, Joe no quiere escucharlo. Dice que han pasado muchos años y asume que lo sucedido fue por la intervención de Yu Yeon, razón por la cual fue golpeado. Ahora vive como si eso nunca hubiera pasado, aunque agradece que Yu Yeon no haya usado el despreciable argumento de «todo fue por ti», Do Joe, y todo esto lo dice con un tono de indiferencia. Joe inicia los trámites para vender el gimnasio y aunque no quería volver a su antigua casa, debe hacerlo. Al llegar, los recuerdos lo invaden, especialmente el de aquel trágico día en que, antes de su examen, vio lo que ocurría con Yu Yeon, pero decidió no intervenir y salir sin hacer notar su presencia. Al entrar a su vieja casa, encuentra a Yu Yeon recogiendo las pertenencias de su padre. Este le propone que le venda el gimnasio, aunque admite que no tiene suficiente dinero. Joe le responde que solo quiere deshacerse del lugar y no volver a verlo. Yu Yeon intenta comprenderlo. Sabe que, en su momento, hizo algo que Joe detestaba, permitir que lo golpearan, pero se siente confundido al verlo actuar como un extraño. Entonces, Joe le confiesa que, en realidad, él fue quien llamó a la policía ese día. Sabe que, de haber intervenido, el castigo quizás habría sido menor, pero también está convencido de que muchas cosas no habrían ocurrido. Sabía que su padre golpeaba a Yu Yeon y que, eventualmente, algo grave sucedería, y por eso fingió no saberlo. Como nadie defendería a Yu Yeon, él decidió irse a su examen. No es la persona que Yu Yeon recuerda, ni quiere serlo. Le pide que no vuelva a aparecer en su vida, que no se involucre ni lo ayude, que lo vea como un desconocido. Sin esperar respuesta, sale de la casa. Yu Yeon lo alcanza. Tiene la teoría de que el comportamiento de Joe se debe a que él, Yu Yeon, arruinó su sueño y siente que debería pedirle perdón cada día, permitir que lo insulte y enfadarse con él. Joe niega esto. Dice que él debería ser insultado, pues se siente despreciable. Ambos se sienten culpables. Yu Yeon encontró una nota que Joe le escribió aquel fatídico día, donde le decía que todo saldría bien en el examen, que se esforzaría por lograrlo y que, una vez que lo hiciera, irían juntos a Seúl. Alguien me preguntó cuál es el momento más feliz de mi vida. Solo pensé en ti, porque anhelaba que pudiéramos seguir juntos. Por eso no me importaba lo que hiciéramos. Solo quería esforzarme.
aunque no tenía nada, fue el momento más feliz de mi vida. Fue la primera vez que deseé que alguien fuera feliz. ¿No dijiste que iríamos juntos a Seúl? Mientras cae nieve, ambos evocan recuerdos felices. Sin poder evitarlo, Joe se acerca a Yu-yeon y lo besa. Sin embargo, el momento se torna incómodo, ya que no saben cómo actuar después. Al final, regresan a Seúl y Yu-yeon acompaña a Joe a su casa, donde Hee-yeon, quien frecuenta el lugar, se encuentra presente. Yu-yeon se retira. Joe le dice a Hee-yeon que se enamore, que no le haga una escena cada vez que toma de más. Hee-yeon le recuerda que él mismo dijo que no quería volver al pasado. No es volver, sino empezar de nuevo desde el momento en que se detuvo, responde Joe. Le dice que puede ser su amigo a la hora de beber, pero le pide que no vaya a su casa en un futuro. Se siente incómodo con su presencia, y es que Hee-yeon tiene otras intenciones que van más allá de la amistad. No obstante, Joe no muestra interés en él de ese modo. A pesar de ello, Hee-yeon continúa buscando más contacto con Joe. Yu-yeon, cansado de la distancia y de no ver a Joe, va a buscarlo, pero lo encuentra con Hee-yeon. Al quedarse solos, Yu-yeon dice que fue a buscarlo porque lo extrañaba. Pregunta si se está tomando atribuciones que no le corresponden y si debería marcharse. Joe, al verlo un poco distante, le cuestiona si es porque lo vio junto a Hee-yeon. Luego intenta besarlo, pero Yu-yeon se aparta. Joe, al intuir la causa de su molestia, le asegura que no besará a Hee-yeon, que no está con él de esa manera. Tras escuchar esta declaración, Yu-yeon confiesa que desea pasar tiempo con él, llevarlo a los lugares que suele frecuentar, platicar sobre temas de los que no han hablado antes. Estaba feliz luego de volver a Seúl juntos, pero hoy vuelve a ser el desconocido de antes. Y es que siente que no tiene las mismas respuestas que Hee-yeon sobre la vida de Joe. Joe le pide que se conforme con saber que es feliz cuando está con él. Le da respuestas a algunas preguntas que le hizo. Le dice que da clases de inglés a niños y a su vez hace preguntas para que Yu-yeon le responda. Yu-yeon, desconcertado, nota cómo el estado de ánimo de Joe cambia luego de beber unos tragos. Se pone más atrevido tocándolo por aquí y por acá. Surgen miradas coquetas y sonrisas sugerentes. Y bueno, Yu-yeon cae en sus encantos y pasan la noche juntos, disfrutándose, a la par que recuerdan esa primera noche que compartieron en su juventud. Aunque están juntos de nuevo, Yu-yeon no se siente completamente feliz. Un día lo lleva a un restaurante que frecuenta, pero nota que Joe prefiere lugares más elegantes. Esa noche, ambos presencian cómo uno de sus alumnos es maltratado por su padre. Yu-yeon intenta intervenir, pero Joe lo detiene, asegurando que el niño está con su papá, insinuando que se trata de una figura de protección. Pero ya te imaginarás a dónde va esto. Le dice que todos han crecido así, refiriéndose al maltrato. Además menciona que tiene asuntos más importantes que atender. En una nueva conversación sobre el gimnasio, Joe explota y le reprocha a Yu-yeon que tal vez lo quiere cerca por culpa de los fallecidos, referencia a su difunto padre, pero que no muestra la misma consideración hacia los vivos como él. Yu-yeon siente que nunca es suficiente para Joe. Le dice que debería, al menos, darle una oportunidad para explicarse o disculparse ya sea el caso. Siente que cuando le habla lo hace a una pared, por eso tiene miedo y se ha estado preocupando por todo. Ni siquiera puede hacer preguntas porque teme a la reacción de Joe. La respuesta de Joe es correrlo. Joe habla con la madre de uno de sus alumnos, Won, quien ha mostrado un cambio notable de comportamiento. Este es el mismo alumno al que él y Yu-yeon vieron siendo regañado por sus padres. La madre admite que han estado sometiendo a inyecciones inteligentes a Won para garantizarle un mejor futuro y que no debe preocuparse. Lo cierto es que ni siquiera se han tomado el tiempo de escuchar los deseos de su hijo, quien ha dicho que se siente muy cansado y que solo quiere descansar, pero que si lo llega a hacer,
su papá y mamá pelearán y se enojarán con él, y lo cierto es que él solo quiere descansar y no despertar jamás. Yu Yeon, decidido a arreglar las cosas, le pide a Joe que salgan juntos para aclarar las tensiones. Tras una cita muy agradable, Joe pasa la noche en casa de Yu Yeon, quien llora al verlo dormir en paz. Más tarde, se concreta la venta del gimnasio. En el proceso, Joe descubre que Yu Yeon conocía aspectos de su pasado que él no quería mostrar. Y es que, retrocediendo en el tiempo, al limpiar las pertenencias del padre de Joe, Yu Yeon descubrió que Joe intentó varias veces ingresar a la universidad. Recuerda cómo el padre de Joe le confesó que el mayor temor de su hijo era parecerse a él. Le pidió que no lo buscara porque, con su temperamento, huiría si lo encontraran. Solo tendrían que esperar tranquilamente hasta que volviera. Pero ya sabemos cómo terminó eso. En busca de respuestas, Yu Yeon habló con Ji Yeon y descubrió que la madre de Won decidió demandar a Joe por insinuar que no era una buena madre. Además, Ji Yeon le reprocha por haberle hecho creer a Joe en una salvación falsa. La forma de actuar de Joe ha sido su salvación hasta el momento, y su presencia no ha hecho más que afectarlo. Yu Yeon le dijo que, si Joe le pide que se vaya, solo entonces lo hará. Regresando al presente, con el corazón roto, Yu Yeon le pide a Joe que lo mejor será que se vaya. Sabe de lo difícil que ha sido para él enfrentarse al pasado. Joe, en cambio, le cuestiona el por qué siempre llora, y es que lo vio llorar la noche anterior. Yu Yeon está lleno de culpabilidad, arruinó todo lo que deseaba la persona que ama, nunca pudo volver a verla, y tampoco pudo pedirle perdón. No ha sido fácil este reencuentro, pero no quiere dejarlo, y si no es porque de verdad lo deteste y no pueda ni mirarlo a la cara, le pide que no vuelva a mencionar la petición de separarse, que no lo abandone. Sencillamente quiere estar a su lado. En este emotivo momento lleno de vulnerabilidad y sinceridad, Joe le confiesa que siempre quiso demostrar que no era como su padre, pero terminó proyectando una identidad que no era real. Descubrió que con solo mencionar la universidad en la que estudió, las personas hacían juicios favorables de él. Aunque realmente no tenía nada, todos lo admiraban. La única manera que tuvo para probar que vale algo fue creando una identidad y documentación falsa. Y es que la dura realidad fue que había suspendido todos sus estudios. Su única opción fue ir a los lugares que alguna vez visitó con Yu Yeon y observarlo a lo lejos, sin poder acercarse. Todo se volvió un desastre y no supo cómo afrontarlo. Yu Yeon lo tranquiliza y le asegura que siempre es posible comenzar de nuevo. Lo lleva al gimnasio y juntos queman los recuerdos dolorosos, ayudando a Joe a liberarse de esa carga emocional. Un tanto más tranquilo, Joe se reúne con Ji Yeon. Este lo pone al tanto del tema de la demanda. La madre de Won descubrió que no se había graduado de la universidad, por eso acudió con Ji Yeon, que es abogado, pero él, luego de investigar, descubrió lo que le habían estado haciendo al niño. Le sugiere usar esa información para acusarla y a su vez controlarla, y así poder seguir fingiendo y todos felices, todos contentos. Sin embargo, Joe decide hacer lo correcto y llamar a la policía al ver, de nuevo, a Won siendo maltratado, aunque eso implique perder su trabajo. Está convencido de su decisión, pues ahora tiene a Yu Yeon a su lado y siente que, por primera vez, está haciendo algo justo. Ji Yeon, dolido, le pregunta qué hubiera pasado si Joe lo hubiera dejado acercarse más, si hubiera abierto su corazón, si se hubiera confesado, si hubieran tenido una oportunidad, si hubiera. Joe le dice que lo siente, pero no tiene nada para él, para cuidarlo. Le agradece por su amistad, porque gracias a él pudo sobrevivir en estos últimos años, pero es tiempo de vivir. Con lágrimas rodando por su rostro, Ji Yeon lo comprende y le pide que siga sonriendo y que no rechace su ayuda. Joe fue juzgado y condenado por su delito de falsificación, pero como nadie quiso demandarlo, hablando de los padres de sus alumnos, su sentencia fue menor.
Yu Yeon, como siempre, está para animarlo y para mostrarle que hay muchas alternativas para continuar con su sueño. Hay muchos planes a futuro. Joe dice que solo quiere ser una buena persona, aunque no cree serlo en ese mismo instante. Tampoco quiere que Yu Yeon trunque su carrera o sueños por él. Y sí, quiere intentarlo una vez más. Se lo debe y quiere hacerlo para perdonarse a sí mismo. Como Joe no tiene nada que ofrecerle a Yu Yeon y sabe que mientras vuelve a comenzar las cosas se pondrán difíciles, le pide que se separen por un año. Claro que Yu Yeon no lo acepta. Él está dispuesto a ser su fortaleza. En una visita al pueblo de Joe, este le pide perdón a Yu Yeon por su ausencia, pero entre sus planes estaba entrar a la universidad de sus sueños, y una vez que lograra sus metas, volvería a buscarlo. Para Yu Yeon eso ya quedó atrás porque se reencontraron justo a tiempo. Aún son jóvenes y ambos están en una etapa de sus vidas donde solo buscan un amor para toda la vida y son afortunados de tenerse el uno al otro. Ya de regreso, Joe le agradece por ser su familia. Fiel a su palabra, Yu Yeon es el apoyo de Joe en los siguientes meses. Discuten, muchas veces no están de acuerdo, pero también sonríen mucho, se aman mucho más y son felices por estar juntos. En una escena final, Joe descubre todas y cada una de las consultas que hizo Yu Yeon en internet para ayudarlo, desde cómo preparar desayunos sencillos y deliciosos hasta cómo curar moretones y heridas y hacer nieve falsa. Él siempre estuvo atento a las necesidades y deseos de Joe. A través de los momentos difíciles y las confrontaciones, ambos reconocieron que el amor verdadero no solo es estar en los buenos momentos, sino también sostenerse en los difíciles. Joe comprendió que el perdón hacia uno mismo es la llave para liberarse de nuestras propias expectativas y de la presión por ser alguien que no somos. El verdadero valor no está en cumplir con una imagen idealizada, sino en aceptar nuestra historia y nuestras decisiones, incluso cuando no son perfectas. Fin.